al Congreso. Aquí vive la democracia. Bienvenidos una vez más a Me Pido la Palabra. Hoy estamos, como siempre, con un invitado especial, el senador Gallo, que me voy a permitir que mi compañero Griselio Perdomo lo presente. A partir de este momento, Griselio, ¿cómo estás? A ver, buenas, Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada. ¿Por qué no le dice a la teleaudiencia quién es usted? ¿Por qué? ¿Cómo llega al Congreso de la República de Colombia? Asiste a la Comisión Primera Constitucional. En estos momentos entiendo que tiene la vocería de la Fuerza del Común, del Partido de la Fuerza del Común. ¿Qué expectativas tiene? Empecemos por la hoja de vida suya. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. A ver, yo llego a la actividad política muy joven. Comencé desde los 15 años a militar en la Juventud Comunista. Posteriormente, a los 2 años, es decir, cuando tenía 17 años de edad, decido irme a la lucha armada. En ese momento, en el año 78, digamos que había un momento histórico en el cual el reciente triunfo de la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense que estaba en marcha, y sobre todo las condiciones políticas de Colombia, donde había claramente un sistema que no permitía, digamos, la participación política de la izquierda, hizo que muchos jóvenes tomáramos esa decisión, de manera que me incorporo desde muy joven a la lucha armada y allí permanecí en esa actividad política desde las armas durante 39 años, hasta cuando logramos poner fin a esa confrontación a través del Acuerdo de La Habana. En desarrollo de esa larga lucha hice parte de la dirección del Bloque Oriental, fui comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, que operaba aquí en Bogotá. Hice parte de la delegación de los diálogos de las FARC en el Caguán en la década de los 2000, y ya en el proceso de paz de La Habana me correspondió liderar la subcomisión técnica que junto con los oficiales de las Fuerzas Armadas construimos el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Una pregunta, históricamente los movimientos guerrilleros, cuando toman la decisión de dejar las armas, que es lo más difícil, es un momento en que llega a un estado de madurez de tal magnitud que hace posible hacer el tránsito a la vida política. ¿Cuál fue ese momento de inflexión que ustedes decidieron que no había otra alternativa sino por la vía política y no por la vía armada? Bueno, nosotros llegamos al proceso de La Habana luego de haber intentado desde la década de los 80 la solución política en el gobierno de Belisario Betancur, en el gobierno de César Gaviria, posteriormente en el gobierno de Andrés Pastrana, de manera que realmente es un largo proceso de paz de más de 30 años, y siempre en la plataforma política de las FARC el primer punto era la solución política del conflicto, de manera que cuando llegamos a La Habana, pues vamos como siempre en la búsqueda de la paz, pero con escepticismo porque habíamos vivido ya varias frustraciones. Sin embargo, en la dinámica del proceso, llega un momento en que hicimos una evaluación en una reunión que nosotros denominamos en ese momento de consulta, que realmente fue un pleno del Estado Mayor Central ampliado en enero de 2015, en el cual analizamos lo que se había logrado avanzar ya en el proceso. Se había construido el acuerdo sobre reforma rural integral, el acuerdo sobre participación política, el acuerdo sobre solución al problema de las drogas ilícitas, y estábamos discutiendo en la mesa el tema, íbamos a comenzar a discutir el tema del cese al fuego bilateral y definitivo, y se estaba discutiendo también el tema de víctimas. Analizando esa situación, analizando también el contexto internacional, la decisión que consideramos nosotros muy acertada del presidente Juan Manuel Santos de involucrar de manera directa a los militares activos en la búsqueda de la paz. Todos esos elementos, digamos, que fueron analizados en esta reunión, y concluimos de que se estaban generando las condiciones para que decidiéramos, digamos, apostarle todo a la salida política en ese gobierno de Juan Manuel Santos,
de manera que nos aprestamos a tomar una serie de decisiones que consideramos nosotros fueron decisivas, porque de alguna manera fueron poniendo una dinámica nueva al proceso, la declaratoria de un cese unilateral del fuego. Habíamos venido insistiendo en que se diera un cese bilateral, el gobierno se negó. Pero es la misma discusión que tiene ahorita con el ELN. Y tomamos nosotros la decisión de declarar un cese unilateral, que posteriormente fue respondido de alguna manera por el presidente Santos con una orden de cesar los bombardeos contra los campamentos de FARC. Habíamos firmado también ya un acuerdo de hacer un proyecto piloto de descontaminación de explosivos en una vereda de Antioquia, de manera que se fueron generando, digamos, condiciones que aún en medio de la polarización tan grande que se generó por la oposición de sectores muy reaccionarios de este país que se han opuesto históricamente a la paz, en medio de esas dificultades se logró ir creando las condiciones para que finalmente lográramos firmar ese acuerdo. Bueno, pero díganos, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nació? ¿En qué pueblo? Yo nací aquí en Bogotá. Ya. Yo soy hijo de un arriero antioqueño desplazado por la violencia de la mitad del siglo pasado y de una campesina cundinamarqués de aquí, muy cerca de Bogotá, de la población de Fusagasugá, de manera que así llegaron ellos desplazados desde el sur del Tolima. Ellos vivían en la época de la violencia en el sur del Tolima, exactamente en Marquetalia, que es la cabecera municipal de Gaitania, que es la cabecera municipal de la región de Marquetalia, donde tienen origen las FARC. Mi papá era un hombre liberal de izquierda, fue desplazado en ese entonces en medio de la violencia bipartidista, llegó a Bogotá, se vinculó prontamente a las filas del Partido Comunista y digamos que por allí terminamos llegando nosotros también a las filas de las fuerzas, digamos, de izquierda. Ha sido una conducta de izquierda heredada prácticamente. Pues sí, digamos que en mi casa era muy normal que se hablara, digamos, de los temas de políticos, que se asumiera una posición crítica frente a las políticas de los sucesivos gobiernos, de manera que por esa vía nos llega, digamos, esa decisión que hemos mantenido a lo largo de nuestra trayectoria de estar luchando por los intereses de los más humildes de este país. Bueno, hemos llegado a la primera parte del programa. Gracias por estar ahí en Me Pido la Palabra. No olviden escribirnos a mepidolapalabra@gmail.com, mepidolapalabra@gmail.com. Es interesantísimo, podríamos hacerle preguntas sobre qué pasó en esa silla vacía, sobre las frustraciones, pero vamos a enfocarnos precisamente en el tema que Griserio ha planteado en este momento, que es el tema político. Ya regresamos con ustedes, no se muevan. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, gracias por seguir ahí en Me Pido la Palabra. La verdad interesante esto porque lo lleva a uno al pasado de la historia reciente política del país. Pero a uno le quedan muchas dudas, a uno le queda la alternativa de saber qué ha pasado, qué está pasando en este proceso de paz. A ver, ¿por qué no nos centramos en lo siguiente? Usted planteó los puntos de negociación de La Habana. Todos los acuerdos de paz en el mundo terminan en 3 siglas: desmovilización, desarme y reincorporación o reinserción. Pero además, todos los acuerdos en el mundo terminan y pasan por el Congreso de la República, que es el que desarrolla el tema legislativo, el que regula, para que tenga la posibilidad el combatiente que su negociación obedece fundamentalmente a que deja su arma y cambia el arma por la lucha política, por los votos, ¿sí? ¿Qué está consolidado en el tema legislativo y qué no? Bueno, a ver, primero que todo es bueno hacer una precisión en el siguiente sentido.
Cuando nosotros estábamos en La Habana discutiendo con la delegación del gobierno la construcción del acuerdo, precisamente lo que dejamos claro es que nos alejábamos de ese planteamiento del DDR, ¿no?, que es desmovilización, desarme y reinserción, porque refleja claramente una visión muy unilateral de lo que debe ser un proceso de paz, en el sentido que es simplemente que la guerrilla se desarme y no más. No, para nosotros la solución del conflicto social y armado en Colombia necesariamente tiene que estar ligado a la solución de los problemas estructurales que originaron el conflicto. Uno de ellos, quizás uno fundamental, la reforma rural integral. Por eso el primer punto del acuerdo plantea, entre otros aspectos, primero crear un fondo de tierras que garantice que por un lado se le dé tierra a los campesinos que no la tienen o que tienen muy poca y que desean trabajarla. Ese es un aspecto fundamental. Segundo, garantizar la realización de un catastro multipropósito que busca sobre todo saber qué cantidad de tierra hay disponible en Colombia, pero lo más importante, en manos de quién está. Porque ¿qué sucede? Que hoy en día los grandes latifundistas y terratenientes de este país que acumulan las mejores tierras están pagando unos impuestos sumamente bajos, Paupérrimos. Sí. predial. Eso hace que en las regiones esos grandes propietarios de la tierra no estén aportando lo que debieran y de esa manera evaden su responsabilidad frente a las finanzas de los municipios. Sí, pero ¿eso en qué va? ¿En qué va en la parte regulativa, bueno, en la parte no legislativa? ha sido posible precisamente que en el Congreso de la República, porque ¿a qué quería llegar? Que cuando nosotros nos separamos de ese modelo de desarrollo rural integral, tenemos en cuenta de desmovilización, desarme y reinserción, era indicando precisamente que la paz no se puede limitar exclusivamente al silencio de los fusiles, sino que debe estar complementada con una serie de reformas, como el caso de la tierra, pero también reformas de orden político, que generen las condiciones de apertura, no solamente para que quienes estuvimos alzados en armas podamos participar en política, ¿Quiere que le diga una sino cosa? también otros sectores. En el mundo se han desarrollado 138 conflictos por la vía política. Y la constante de todos los grupos que han hecho dejación de las armas ha sido eso, dejar el tema de las tres siglas, desarme, desmovilización y reinserción, para lo último. Y se han concentrado en la parte estructural del concepto de país que tienen, y se han equivocado. Porque van siempre a la negociación, a la mesa de negociación, prevenidos. Y resulta que es parte fundamental de los acuerdos. Y en gran parte, en muchos conflictos de estos, sobre todo los africanos, han fracasado por dejar de último este tema del desarme, desmovilización y reinserción, que es parte estructural del acuerdo. Bueno, Sí, pero continuemos. Digamos que en el caso de los acuerdos de La Habana, el tercer punto, que es el que hace referencia al fin del conflicto, en el cual está incluido la dejación de las armas, está en el preámbulo ligado exactamente desde la propia agenda a que ese punto hace parte, digamos, de todo un proceso que implican las transformaciones, en este caso políticas, y de lo que tiene que ver con la reforma rural integral. Porque ¿qué es lo que sucede y qué es lo que está pasando actualmente con el proceso de paz aquí en Colombia? Que por un lado el Estado en el proceso de implementación se concentra específicamente en lo que tiene que ver con el desarme y en cambio deja de lado lo que tiene que ser el compromiso de implementación de las medidas estructurales. Va la pregunta mía ahí entonces. En este momento, en la actualidad, ya usted como senador de la República que ya está legislando, así lleve apenas 20 y pico de días, ¿en qué va el proceso de paz en porcentaje con respecto a lo pactado en La Habana? Bueno, hablando, yo realmente soy, o tomo distancia de cómo tasan en porcentaje algo que es sobre todo... No, es la misma pregunta que hace Alicia, pero yo se le hago desde otro punto de vista. Entonces yo digo Es es un lo proceso, siguiente, es digamos, un proceso. esto es un proceso, nosotros consideramos, por ejemplo, que el Congreso de la República, que estaba mandatado, digamos, de desarrollar las normas del acuerdo en el proceso del Fast Track, no cumplió, por ejemplo, con la creación de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Para Esa es las una víctimas. deuda
para las víctimas y los territorios, ¿cierto?, que estuvieron inmersos en el conflicto. Esa es una deuda que aspiramos sea subsanada en esta legislatura. Casualmente, en esta semana llegó a la Comisión Primera 2 proyectos que desarrollan ese ¿Por ese tema iniciativa de del acuerdo. gobierno o iniciativa parlamentaria? Uno por iniciativa parlamentaria del grupo de partidos que conformamos actualmente la Convergencia por la Paz, la Vida y la Democracia, y otro por iniciativa del gobierno saliente, de manera que ya van a ser acumulados, ¿cierto?, por decisión de las directivas de la Comisión. La pregunta que yo hacía tiene su fundamento y es lo que usted decía antes de empezar a grabar el programa, y es la no aceptación de Márquez a su curul al Senado de la República. ¿Ha habido incumplimiento? Usted no lo decía. Por supuesto, han habido incumplimientos. Nosotros firmamos un acuerdo con el Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos en este momento, pero lo que exigimos es que se cumplan la totalidad de los acuerdos, que son compromiso de Estado, que están además incorporados a un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en una resolución suya incorporó la totalidad de los textos del acuerdo, pero que además fueron depositados como un acuerdo especial ante la Federación Suiza, de manera que lo que estamos pidiendo es que se cumpla no a las FARC, sino que se le cumpla al país, que se haga la reforma política, que se haga la reforma electoral, que se haga la reforma rural integral, que se repare a las víctimas y sobre todo que en esa reparación a las víctimas se haga realidad eso de que todos los sectores que intervinimos en el conflicto, desde el Estado, desde el paraestado que estuvo inmerso en la guerra, pero también desde luego desde la insurgencia y desde los llamados terceros, entiéndase los empresarios que financiaron el paramilitarismo, aportemos la verdad, porque solamente después de una larga guerra de más de medio siglo, la posibilidad de reconciliación de la familia colombiana va a depender que surja a la luz pública el conocimiento de lo que sucedió en el conflicto. Yo digo que ese es un compromiso ético y moral que tenemos los intervinientes en el conflicto para con las víctimas, para con el país y para la comunidad internacional. Bueno, vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes y este programa que está muy interesante, Griserio. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. El Escuadrón TDT llega con una misión: lograr que usted tenga en su televisor la buena señal TDT. Si tiene algún problema con su señal, entre ya a tdtparatodos.tv. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, gracias por seguir ahí con nosotros. Yo creo que hay que centrarnos en la parte política del asunto, Griserio. A ver, ustedes dejaron las armas, constituyeron un partido político que uno lo entiende, el teórico, entiende que dejaron el mismo nombre de las FARC con una rosa, lo entiende por un problema de identidad que es difícil superar eso por mucho tiempo. Eso le ha pasado a todos los grupos que han hecho dejación de las armas y han hecho acuerdos políticos por la vía pacífica, digámoslo así. Eso es un pasivo, puede ser un pasivo o puede ser activo, depende de cómo se mire. ¿Cuál es la postura, la apuesta política de ustedes hoy en día como fuerza del común? Bueno, nosotros llegamos al escenario de la vida política legal y abierta trayendo todo el acervo programático que ha caracterizado nuestra larga lucha. Es decir, nosotros no hacemos un corte de cuentas, es decir, de aquí en adelante vamos a presentar esta propuesta nueva. Nosotros continuamos, digamos, con los objetivos programáticos. El primero de ellos, un cuestionamiento al modelo económico que ha imperado en nuestro país a lo largo de la historia. Nosotros consideramos que, sobre todo, somos críticos del capitalismo, pero somos más críticos todavía a partir de los últimos 30 años, cuando se introdujo el modelo neoliberal en nuestro país. Consideramos que necesariamente cualquier posibilidad de solución de los graves problemas que aquejan hoy en día a la sociedad colombiana pasa por la creación de un nuevo modelo económico que nosotros lo ligamos a la defensa de la vida,
a la defensa de la vida entendiendo que cualquier proyecto de país desde lo económico no puede poner en el centro de su interés las ganancias de los grandes empresariados, de los monopolios extranjeros, sino la vida del país, fundamentalmente de los trabajadores, de la gente que produce, pero también del respeto de la naturaleza, del medio ambiente y de todas las manifestaciones de vida, entre esas algo fundamental que es la defensa del agua. Todo el mundo sabe que en el siglo XXI, si las guerras en el siglo XX fueron alrededor del petróleo y de los materiales energéticos, hoy en día el agua pasa a convertirse en un factor fundamental de defensa, de manera que un modelo económico que defienda la fuerza de producción, que es la capacidad de los trabajadores, pero ustedes, y la vida es esencial. El tema del nombre, por ejemplo, estuvo a consideración y hubo varias propuestas, es lo que entiendo, y ganó la propuesta de la Fuerza del Común, sí, pero hubo otras iniciativas. ¿Eso no les causa problema para la actividad proselitista misma? Pues, digamos que el ejemplo más claro lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina en lo que sucedió con la campaña electoral. Digamos que de alguna manera toda esa carga de odio que generaron a través de los medios de comunicación los adversarios políticos se dejó sentir con mucha fuerza en ese escenario de la campaña electoral. Nosotros hemos hecho desde el partido, digamos, un esfuerzo por contribuir a que los ánimos en la discusión política se vayan aclimatando. Entendemos que eso va a ser un proceso. Somos conscientes de que al nombre nuestro está ligado, digamos, un imaginario que pesa respecto a lo que es cosas que sucedieron en el conflicto, pero más allá del nombre, nosotros decimos, hemos querido mostrar una consecuencia política. Hubiese sido de pronto más fácil desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista del marketing político, tratar de esconder esa historia. Nosotros decimos, la apuesta de nosotros no está hecha en términos de los resultados electorales de 1 o 2 años. La apuesta política nuestra tiene un largo aliento, de manera que estamos seguros que en la medida en que nos adentremos en el escenario político nacional, en la medida en que el país nos escuche, en la medida en que nosotros podamos tener espacios para explicar nuestras propuestas políticas, se va a lograr ir de alguna manera modificando esa percepción. O sea que sí consideraron ustedes como un voto de castigo de la población colombiana al nombre de las FARC, como, Pues como partido político. Nosotros lo que consideramos es que hay sobre ese nombre, eso es indiscutible, ¿cierto?, una carga negativa, pero que estamos seguros Sí, nosotros... pero usted está hablando del imaginario y no es tan imaginario. Ha habido un conflicto de 60 años. Cuando hablo del imaginario, precisamente en la psicología, en la Pero mente de la usted, gente. a ver, ustedes vienen de una formación eminentemente comunista y al saltar a la vida política, entender de que ya el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, lo que usted estaba señalando ahorita del tema del modelo económico. El tema del modelo económico neoliberal está agotado en el mundo y la gente en el mundo se están buscando otro tipo de modelos, progresistas, pero que no están combatiendo de entrada a una sociedad socialista o a una sociedad comunista, sino a un capitalismo menos salvaje, digámoslo así, entre comillas, menos salvaje. Ustedes se han metido en ese cuento, además, porque desde que aceptaron hacer el proceso de paz es porque aceptan. Lo más difícil para un movimiento guerrillero es aceptar la institucionalidad. O sea, ustedes cuando dejan las armas, aceptan de que el ejército es el ejército de ustedes. Las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Sí? Cuando uno está en la insurgencia, no acepta eso, porque está afuera. Acepta que el Congreso es el Congreso de la República y son las leyes de los colombianos. Es la parte más difícil de comprender cuando se está en un movimiento insurgente por fuera de la institucionalidad. Ustedes ya en este paso que dieron, ¿cuál sería la propuesta contundente que le haga posible a un proyecto político como la Fuerza Común de generarle mucha esperanza y simpatía a la población colombiana? Bueno, nosotros lo que le decían, consideramos que lo esencial y determinante es el modelo económico. De allí se deriva absolutamente lo demás. Hablar de una política social progresista,
digamos, democrática en el sentido que sea incluyente, que borre las grandes diferencias sociales, económicas que hay en este país, por fuera del cambio del modelo económico es imposible. Como es imposible hablar de posibilidades de llevar desarrollo al campo, expresado en vías, en educación, en salud, o de generarle posibilidades de inclusión social a los sectores populares de las grandes ciudades a través, digamos, de una educación gratuita y de calidad, de acceso a la educación de secundaria para la mayoría de los jóvenes de las grandes ciudades. Eso no es posible con el actual modelo económico que está basado en las ganancias fundamentales de los empresarios y no en un equilibrio de esas grandes diferencias sociales que hay en nuestro país. De manera Senador, se nos acabó el tiempo. Yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar el programa, para que me conteste con una sola palabra. ¿Qué esperan ustedes del gobierno del presidente Iván Duque? ¿Mucho, poquito, nada? Pues ojalá mucho, porque si da mucho, el pueblo colombiano va a ser el beneficiado, no en términos para nosotros, sino para el pueblo colombiano. Senador, muchas gracias por estar en Me Pido la Palabra. ¿Cuál es su mayor orgullo? Pues yo creo que el mayor orgullo que tengo en mi vida es haber sido consecuente con mis principios y con convicciones políticas a lo largo de mi vida. Listo. Senador, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por permitirme dirigirme a esa vasta audiencia y televisión que tienen, de manera que esperamos que nuestra curul esté al servicio del debate democrático en este país. Y lo vamos a seguir invitando, porque este es un programa abierto para todas las tendencias y para todas las líneas. Griserio, gracias por este programa. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima oportunidad. Me Pido la Palabra. Gracias por estar ahí. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.